El color ha sido estudiado y descrito por muchas personas a lo largo del tiempo. La ciencia lo describe como una percepción visual de nuestros conos receptores en respuesta al espectro electromagnético. La psicología lo considera una experiencia sensorial que nos afecta e incluso interactúa con nuestra personalidad. Y el arte nos ha dado las teorías del color. El círculo cromático, que muestra la relación entre los colores primarios, secundarios y terciarios, y el árbol de Munsell, que nos habla del color en 3 dimensiones, con tono, valor y croma. Se ha interactuado en gran medida con las capacidades de nuestra percepción e interacción con el color, pero estas investigaciones no se han quedado allí. Muchas personas se dieron cuenta de que se podía jugar con el color y otros elementos para lograr un diferente tipo de percepción: el movimiento. Así nació entonces el arte cinético. El arte cinético es una corriente artística que nos aporta obras que contienen movimiento, el cual puede producirse por elementos como el viento, la luz, el espectador o un motor. Entre los más grandes exponentes del arte cinético nos encontramos artistas de diferentes partes del mundo, como Naum Cabo, Alexander Calder y Víctor Vasarely, al igual que artistas que han nacido de la patria venezolana, como Alejandro Otero, Jesús Soto y Carlos Cruz Diez. Un gran artista e investigador, Carlos Cruz Diez nació en Venezuela y estudió arte por muchos años en Francia. Aunque empezó con las artes plásticas, encontró su verdadera pasión en el color y cómo éste interactúa por sí solo. Para Cruz Diez, el color es luz, tiempo y espacio, y no requiere de forma ni soporte para existir y sentirse como un elemento material. En el museo que él ayudó a conceptualizar y a fundar, que al día de hoy tiene su nombre como reconocimiento a su obra, se evidencian varias de las obras que él donó, las cuales realizó como parte de sus investigaciones. En su investigación sobre el color aditivo, Cruz Diez nos habla sobre la irradiación del color. Cuando dos planos del color se tocan, un nuevo color parece nacer de esta fusión, como si dos colores pudiesen crear por sí solos uno distinto. Bueno, creo que la que más disfruté fue la de color aditivo, porque genuinamente es una experiencia visual muy interesante. Recuerdo que nos explicaron en el museo que Cruz Diez solía combinar colores no de forma aleatoria, sino él tenía todo muy bien pensado, y a través de la teoría del color aditivo él proponía que dos colores podían generar la percepción de un tercero. Era muy interesante porque dependiendo de la ubicación que tú tenías con respecto a la obra, podías visualizar los colores de una manera distinta. Entonces esa fue la teoría que más disfruté. El estudio de fisicromía juega con la distancia, el movimiento del espectador y el reflejo de la luz sobre los tonos. En una superficie se colocan líneas de colores en dos niveles intercalados, uno plano y otro elevado. Se producen una sensación de movimiento vibratorio. Los tonos de color se multiplican en función de la posición y la distancia del espectador, además del ángulo en que se refleje la luz. Es como si los colores aparecieran y desaparecieran mientras los observamos. La inducción cromática se basa en los extremos absolutos de los valores, el blanco y el negro. Sobre un fondo blanco se colocan líneas de tonos específicos e intercaladas entre los tonos hay líneas negras. Esta yuxtaposición induce un efecto a la distancia en el que se observan los colores complementarios a aquellos que contiene la obra. Por ejemplo, si se yuxtaponen las líneas azules y las negras, será posible ver las líneas amarillas, siendo amarillo el complementario del azul. La cromointerferencia juega con la distancia del espectador hacia la obra. Sobre una base de color aditivo se desplaza un móvil, una trama de líneas opacas o negras. Aunque lo que realmente se está moviendo es la trama que está delante, las interferencias que ésta crea generan una ilusión de movimiento en las líneas que forman parte de la base. Es como si hubiesen cobrado vida.
En la transcromía se fundamenta el color por sustracción. Al superponer láminas transparentes de colores en una especie de laberinto, manteniendo unas distancias y orden establecidas, se modifica la percepción de los colores cuando los espectadores caminan entre las láminas y ven a través de estas. En el área de transcromía, me gustó mucho la experiencia porque fue bastante inmersiva, donde pude caminar y sí me mareé un poquito. Y en esta zona lo que pude ver es que los colores, a medida que caminabas, yo lo iba viviendo y se iba degradando en mi cabeza, a pesar de que solo eran láminas allí. Pero me gustó mucho esa forma de inmersión que tiene el museo, porque ya ahí es como adentrarse al arte. Para estudiar el color en el espacio, Cruz 10 utilizó como base un módulo de acontecimiento cromático. De este separó una parte en forma de tiras muy delgadas y alejó esas tiras del soporte por unos centímetros. Desde la distancia y en función del movimiento, la separación espacial genera una ilusión para el espectador, el cual empieza a observar un espectro de colores que no existen realmente en el soporte base. El fenómeno de la cromosaturación se puede apreciar en la cámara homónima diseñada por el propio Carlos Cruz 10. Es una experiencia interactiva compuesta de 3 secciones conectadas, las que contienen luces LED de un solo color cada una, verde, rojo y azul. Esta experiencia, como su nombre lo indica, genera desconcierto en la retina y los conos receptores de color. Estamos acostumbrados a ver siempre una amplia gama de colores, pero al estar en presencia de un solo tono de alta intensidad, es decir, en una cámara monocroma, empezamos a sentir al color como algo más físico, independiente de forma y soporte. Además, observar mucho tiempo un color puede cambiar temporalmente la forma en que percibimos otros, como una especie de color aditivo que ocurre directamente en nosotros. Bueno, eso es muy interesante porque siento que la visión de Cruz 10 con el color siempre fue como liberarlo de los preconceptos que existían, sobre todo liberarlo de la forma y convertirlo en un elemento interactivo, en un elemento capaz de establecer un diálogo con el espectador. Y recuerdo que tuve la oportunidad de ver una película venezolana que se llama Free Color, que fue un documental que le hizo el cineasta Alberto Arbelo a Carlos Cruz 10 en sus últimos años de vida, y él que tenía como esta voluntad de liberar por completo el color en el espacio y recrear una especie de aurora boreal en París, y era muy interesante ver cómo él quería llevar el color a todo, a toda la existencia humana. Era muy interesante. Dar un recorrido por el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz 10 es una experiencia fuera de lo común. Las bases del arte cinético, contempladas con las investigaciones rigurosas del color como elemento propio, hacen de la visita una experiencia muy interactiva. Y justo como es el propio arte, todas las personas se llevan su propia reflexión sobre el color.